no se está aclarando o dando más previsibilidad, como se pedía, al sector inversor productivo con las ambigüedades que había en relación a lo que es el ambiente periglaciar, que tanto se habla, ¿no? O yo le decía a un inversor, mi proyecto queda en Argentina, y decía, qué lástima, che. Y ahora es lo contrario, ahora está muy de moda el país. O sea, se ha desarrollado muchísimo la industria de proveedores en Argentina. Hoy fabricamos cosas que hace 20 años eran impensadas y queremos seguir desarrollándolo. Pero también entendemos que hay que competir con el mundo. Entonces, esa falta de discusión en ese tema te impacta en discusiones públicas como de glaciares, donde todavía no sabemos cuál va a ser la posición de Santa Fe y Córdoba. En los últimos años a mí me llama mucho la atención que todas las empresas, incluso aquellas que tienen proyectos que no están comprometidas por la ley de glaciares, te hacen hincapié en ese tema. Que si vos repasás los proyectos, no todos están afectados por un glaciar o la cercanía de un glaciar, y todos se han demorado décadas en poder avanzar. No, respecto de la ley de glaciares, no es un tema solo de Argentina, pasa en todo el mundo. Pero acá tenemos que esto está fomentado por un grupo que va a hacer juicios al Estado para cobrar sus honorarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es MEF, el streaming de Minería Futuro, un programa donde vamos a hablar, obviamente, de minería, pero también vamos a hablar de política nacional, de economía. Pero para hablar, lo importante es tener gente que sabe. Así que tenemos un grupo de invitados de lujo. Les voy a pedir que se presenten. Sabrina, por favor. Empiezo yo. Arranca. Bueno, Sabrina Pont, periodista especializada en minería. Hace más de, no voy a decir, pero bueno, sí, más de 25 años que trabajo en el sector, en varios medios nacionales del sector, también medios provinciales. Ignacio. Ignacio Ortiz, trabajo hace 15 años en este sector, economía, minería, energía, algunos sectores productivos también, así que en el tema hace un tiempo. Bienvenido. Matías. Matías Barieto, proveedor minero hace cerca de 20 años también, activo en el sector como siempre. Fernando. Me tiraron todo el prontuario, yo no tengo tantos años de experiencia, pero Eso es bueno. llegando a cerca de 8 o 10 años cubriendo. Pero súper intensos. Y muy activo, muy activo. Bueno, a ver, tenemos una etapa del país en donde estamos todos, hoy por hoy, es como que no hay programa de televisión, de radio, de streaming, de diario, de lo que sea, que no se hable del tema minero, ¿no? Uh-huh. Como yo creo que nunca en la historia estaba en boca de todos el tema de la minería. La pregunta es, ¿qué dice la gente de la minería que no sabe y qué opina? Vos que tenés el pulso, Sabrina, de la gente. ¿Qué opina hoy la gente? Bueno, es difícil, ¿no? O sea, sí, está en la agenda, básicamente porque desde la presidencia, ¿no? Desde el propio presidente Javier Milei puso en agenda y puso a la minería como uno de sus objetivos principales para desarrollar y para activar la economía. Y bueno, sí, se habla mucho. El tema glaciares es el que tenemos más cerca ahora por las audiencias. Y bueno. ¿Se habla mucho y se sabe poco? Esa es la pregunta que tengo. ¿Se habla mucho y se sabe poco? Y hay distintos niveles, ¿no? O sea, sí, yo vengo escuchando hablar de minería hace años y veo repetir las discusiones. Hablando de glaciares, por ejemplo, yo estuve en el 2010 en el Congreso cuando se debatió la ley de glaciares. Y también fui al Congreso ahora cuando se hizo las reuniones de plenarias, las primeras reuniones de plenario, y veo que la discusión es básicamente la misma, y veo que tampoco se está saldando esa discusión. Es como que veo que porque, a ver, no se está aclarando o dando más previsibilidad, como se pedía, al sector inversor productivo, con las ambigüedades que había en relación a lo que es el ambiente periglaciar, que tanto se habla, ¿no? Veo que eso sigue estando. Lo que se cambió, sí, es quién va a definir ahora qué es el ambiente periglaciar y hasta dónde se puede o no producir. Pero la ambigüedad sigue estando. Eso es lo que yo veo. O sea, lo que entiendo es que la minería puede convivir con altos estándares ambientales de control ambiental, pero no puede convivir con ambigüedad. Uh-huh.
Eso es El lo que... problema es la ambigüedad. Sí, Hoy. entonces se está flexibilizando de alguna forma la ley, pero no se está dando claridad. Bien. Entonces esto va a traer... Cola. Fernando, vos venís de estar en Canadá, en Estados Unidos, con inversores internacionales. ¿Qué perciben ellos de todo lo que está pasando en el país? A mí me sorprende mucho lo presente que está Argentina en boca de inversores extranjeros en estos eventos. O sea, me sigue sorprendiendo más allá de que ya lo había visto en la PIDAC anterior, donde por primera vez vos ves discursos inaugurales del evento de CEOs de las principales compañías internacionales hablando de Argentina, que es un jugador en minería muy pequeño, pero bueno, es un jugador pequeño, pero es uno de los pocos lugares donde todavía hay por descubrir mucho y por poner en producción muchos proyectos que están en etapa avanzada. De ahí viene ese interés porque hay un gap de faltante de producción, sobre todo en cobre, que el mundo está preguntándose de dónde va a salir. Y ahí es el papel que juega Argentina. Bueno, yo veo que hay mucho entusiasmo, que se habla del país, que está en boca de todos, que es un poco el país de moda en el mundo de la minería, también en oil and gas, aunque en minería lo siento más, porque por ahí no hay tantos lugares con esas características de subexploración como tiene Argentina. Pero bueno, también están... o sea, no deja de haber dudas. No hay un enojo de, che, siempre creímos que Argentina en algún momento iba a despegar y al final no termina de plasmar en los hechos las cosas que promete. No, yo creo que no había mucha expectativa antes, era algo que se tenía ahí a ver qué pasaba, pero recién ahora empieza a cambiar un poco la perspectiva y la visión. No sé, algo que escuché muchas veces es, antes yo daba una charla de Argentina y la gente se iba, los inversores se iban. O yo le decía a un inversor, mi proyecto queda en Argentina, y decía, qué lástima, che. Y ahora es lo contrario, que ahora está muy de moda el país. Bueno, obviamente por el estilo del presidente Milei capta mucha atención afuera, pero con Dios también está la incertidumbre de, bueno, se mantiene este rumbo de Argentina, qué pasa después, este track record de volatilidad y así vueltas golpea un poco la credibilidad y hace que haya menos un par de interrogantes. No digo que eso para mí no va a afectar en la llegada de todas las inversiones que al menos estamos escuchando sobre los proyectos que están en la etapa avanzada. Al menos yo soy optimista. Bien, y vos, Matías, que venís del lado de los proveedores, ¿compartís este optimismo? ¿Visualizás esta misma expectativa que acaba de contar Fernando? Yo veo el minerómetro, por decirlo, por poner en nombre de instrumento, alta. Ok, alta minerómetro, registralo, el minerómetro. No hay que negar la realidad. Después matices puede haber, pero a ver, yo voy a PIDA, trabajo en minería hace 20 años, cuando no se sabía qué era la minería, había una minera o dos solas funcionando y entraba veladero en producción. Acá estoy diciendo vanguardia, alumbrera y veladero. Nadie sabía entre grandes cómo se producía, siempre un ambientalista en contra, pero abajo, ¿verdad? Ibas a una fiesta y alguien te preguntaba que trabajaba, decías minería y la gente decía, ¿qué es eso? No es eso, ¿no? Al demonio. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Hace 12 años que voy a la PIDA y como no soy periodista puedo hablar libremente de estas cosas. Hace 12 años los proveedores teníamos que llenar un espacio chiquitito porque no había donde interesen en el Argentina Day, digo. Explico, la Argentina Day es el evento que hace Argentina durante la feria, que son 3 días, toma una mañana y presenta todos sus proyectos. Todas las provincias presentan sus proyectos. Hace 10 años, no quiero poner una fecha exacta porque uno se olvida, teníamos que llenar el auditorio porque no iba gente. Pero vos decís que las vedettes eran las grandes mineras y ustedes estaban como para hacer un poco de barullo, de ruido. No, a ver, quiero explicar el Argentina Day. A ver. Presenta sus proyectos para que genere interés en algún inversor. Sí. Entonces van a árabes, indios, chinos, por supuesto, empresas occidentales a ver qué hay. La idea es buscar inversores. Y es como te digo, hace 10, 12 años había que empujar gente para llenar un poco el salón. ¿A qué? Hoy vivimos un salón el triple de grande que hace 10, 12 años y no había sillas.
Eso te da una pauta de que el minerómetro ha subido. Y la otra pauta es la personal, es el tacto. Hoy todo el mundo te escribe al WhatsApp y dice, che, quiero empezar a vender en minería, vos que estás hace mucho tiempo, vos que sabés, qué es. Eso no pasaba hace quizás. Era raro. Hoy están todas las empresas tratando de enfocar a minería, empresas proveedoras, ¿no? Por supuesto. Viendo cómo pueden venderle, mandando WhatsApp, pidiéndote, dame un llamadito y explícame cómo funciona el negocio. Uno siempre es prudente, porque esto no se trabaja en una industria tan regulada de un día para el otro, pero la realidad es que el minerómetro en estos dos aspectos yo lo veo casi. Bien. Ignacio, vos que trabajás en medios hace tiempo, sos joven igual, que trabajás en medios. La pregunta que te hago es, los periodistas que no se especializaron nunca en minería y de golpe trabajan en un sector económico, política, que en los últimos años han tenido que empezar a hablar del tema. ¿Saben, no saben, te preguntan, te consultan? Es un camino complejo. Son temas técnicos abordables, pero que necesitan dedicación. El tema más que por los colegas va también por los medios y la poca cantidad de colegas que hay en las redacciones. Entonces, es difícil poder disponer de una persona exclusivamente dedicada a minería o exclusivamente dedicada a oil and gas. ¿No del negocio? Porque no da la gana de pagar un buen salario a otro colega, entonces esa es la realidad también. El periodismo está complicado en ese aspecto. Y de la redacción de puertas para adentro, esa persona tiene que hacer energía, economía, finanzas, cubrir algún bache durante todo el día. Creo que lo sabemos todos los que estamos a diario en una redacción. Entonces, se hace difícil la especialización. Entonces, es una cuestión de dedicación del medio. Los medios, como bien lo habíamos comentado acá, están advirtiendo que hay interés en el lector, pero que también hay empresas que se están abriendo. Hay todo un movimiento en las empresas que están generando noticias. Hay semanas en las cuales vos repasás y hay más noticias de minería que de oil and gas. Okay. Entonces, vos decís, acá hay un movimiento que hace 2 años no existía. Llamarlo por una cuestión de gobierno que ha dado otro contexto, llamarlo por una cuestión internacional, que hay un interés distinto a lo que ocurría en los últimos años, por necesidades propias y por características también de la Argentina. Es una transformación incipiente. ¿Y la gente que percibís que hace con esta información sobre minería? ¿Le interesa, no le interesa? Yo creo que le interesa, sobre todo, como vos ves cuando los famosos clics, Sí. Lo fundamental es el empleo. Ok. Las notas de empleo de cualquier sector son las que más cliquean. Eso no hay vuelta que darle. Pero después, para mí hubo una transformación importante en cuanto a la percepción de la minería de la gente cuando surgió el tema del litio y ese famoso movimiento de la transición energética. Se le ha dado a la minería un contexto distinto, se le ha dado a la minería un rol distinto, más allá de la actividad que han hecho las empresas, ¿no? Me parece que las empresas han quedado un poco cortas en ese sentido, pero ha sido tal la información en torno a la transición energética que ha hecho interesante saber un poquito más de litio, un poquito más de cobre, tierras raras. La gente puede llegarte a comentar algo de tierras raras sin saber lo que Minerales es, ¿no? críticos. Minerales críticos. Entonces está buenísimo poder hablar de eso, pero sería es un muy buen comienzo. Entonces también el rol de los periodistas, de la prensa, va a ser empezar a dar un poquito más de material, un poquito más desarrollado, un poquito más bajado a tierra, para que la gente también pueda interesarse de forma más intensa. Sabrina, vos que tenés mucha experiencia trabajando en medios también del interior, ¿esta mirada sobre la minería es igual en los medios nacionales o en los del interior? Contame. Es claramente diferente, sí, sí. Sobre todo si estás en provincias como San Juan o Santa Cruz, o Catamarca también, Jujuy, Salta, donde la noticia minera es la noticia del día, la noticia de tapa, el titular que abre la agenda, ¿no? Sí, no, es otro tratamiento y otro interés, por esto que decía también Ignacio, el tema del empleo, el empleo local, el compre local, o sea, hay mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que da la minería o el sostén, el aval de la población, de las poblaciones aledañas, ¿no? Con lo que se llama muy en la industria como licencia social, ¿no? Bien, me diste el pie para preguntarle a Matías qué es el compre local, qué significa. Imagínate que le estás explicando a alguien que sabe poco y nada de minería, qué significa el compre local, qué tiene de bueno y qué tiene de malo.
Bueno, nadie quiere una minería enclave. Eso acá en esta mesa lo queremos todo. Queremos una minería integrada al entramado productivo nacional, sea de servicios, de industria, en lo que la Argentina pueda proveer en calidad, tiempo, forma, precio. Tampoco es que tenemos que irnos a un extremo en el que hacemos una minería de mala calidad por no tener los insumos correctos o los equipos correctos. Entonces, en la medida de la lógica, necesitamos integrar la mayor cantidad de empresas argentinas y de empleos argentinos a el proceso productivo minero. Esto le va a dar trabajo a empresas de Buenos Aires o de Córdoba o de Santa Fe, metalmecánicas, que tienen mucha producción, que producen para el agro, que producen para el petróleo, por un tema de escala, y le va a dar trabajo de manera mucho más directa a las provincias por los servicios. ¿Qué es el compre local? Bueno, hay dos compres locales. Uno es el compre de Argentina. Tendría un compre nacional. No me parece bien regularlo, sí me parece bien que haya una estrategia inteligente. Que es un tema que en los últimos años es de actualidad, porque no hay una estrategia inteligente, y tampoco hubo hacia atrás. Y en las provincias el compre local generalmente las provincias legislan una ley, no todas, pero legislan una ley donde exigen que las empresas que les provean a las mineras sean de socios que nacieron en la provincia. Y les exigen un compre local del 70%. Entonces, Sí, salvo Santa Cruz, te aclaro que ya está en el 90, ¿no? 90. el 5%. Pero más allá de eso, me dijeron que lo explique para Doña Rosa. Entonces, estoy tratando de... Sí, no, te digo porque es un dato importante. Santa Cruz ha avanzado mucho en cuanto a esa exigencia, ¿no? Que ha generado problemas incluso. 90% de contratos. Sí, porque es muy difícil de cumplir. ¿Y lo resuelven o no lo resuelven? Y está Complicado. Está complicado. Bueno. Más en un escenario de minas maduras, Claro. falta de proyectos nuevos, o sea, es una tormenta perfecta, podríamos decir. Pero no viene. Se suma un escenario en Santa Cruz particular que es prácticamente la paralización de lo que ha sido la industria petrolera. Se encuentran en un escenario tan complejo. También tenían las represas que fueron paralizadas los últimos 2 años. Entonces, la provincia ha tenido la tormenta perfecta de tener 2, 3 polos importantes de generación de empleo que se han paralizado. Sumale Chubut también, que tiene el mismo problema de las petroleras. Y sumale Yacimiento Río Turbio, donde era esta mina de carbón sumado a 2 usinas de generación eléctrica también. Un caso muy sospechado de corrupción, de sobreprecios, etcétera, pero que finalmente se terminó paralizando y también afectando a la provincia, como decía Nacho. Sí, es una situación compleja. Entonces las provincias están en una situación compleja y visualizan en la minería una oportunidad de poder revertir eso. Matías, te interrumpimos, que estabas terminando. No, bueno, pero el cierre es ese. Las provincias muchas veces legislan, entonces le exigen a la minera que compre el 70% a proveedores locales, entonces termina siendo una especie de, bueno, tenés estos proveedores y tenés que comprar el 70%, entonces ya no importa precio, no importa calidad, ya pasa a ser algo desvirtuado. Detrás de una buena intención, porque las provincias son las dueñas de los recursos y tienen que ser las mayores beneficiadas, terminan pasando cosas que quizás no son de una economía de mercado o de una economía transparente. Eso es lo que puedo decir y al respecto, porque quiero cerrar con lo de Santa Cruz, que pide el 95%, insisto, una buena iniciativa tratar de que la gente de Santa Cruz se emplee en minería, pero a veces es como legislar que el viento no pase los 50 kilómetros por hora, hay cosas que no se pueden manejar. Si no hay empleados en Santa Cruz capacitados para trabajar en industria minera, por más que escribamos un 90%, no se va a poder cumplir. Claro. Y entiendo que esto también tiene que ver con la posibilidad de crear una industria sana, ¿sí?, de desarrollo. Pero yo también escuché a mucha gente diciendo, pero en realidad es difícil que, por una empresa, lo más lógico va a ser contratar gente de la región, de la zona. Sí. Es más barata, la tiene ahí, lo mismo con los proveedores, salvo con cosas que no las tiene y entonces tiene que salir a buscarlas afuera. ¿Vos cómo ves, Fernando, la mirada de los gobernadores en torno a si entienden de que naturalmente porque haya un proyecto en una provincia va a generar trabajo en su provincia o
van a forzar algunas cosas. Acá ya te estoy metiendo en territorio político áspero. Me estás metiendo en terreno complicado. Mirá, yo creo que tienen una dualidad de una gestión de las expectativas. Sí. Necesitan capitalizar todo esta esperanza de algún minero de que un poco se simplifica muchas veces en términos mediáticos y se vende como la solución y la salvación de la Argentina. Sí. Y después la gente dice, ¿dónde está? Yo no veo nada. Entonces, eso tratan de traducirlo en efectos concretos que lo note su población para tener licencia social y obviamente apoyo político, que es lo que más mira cualquier político para tener reelecciones, etcétera, un capital en ese sentido. Y después, bueno, balanceándolo para que no sea obstáculo para la llegada de inversiones. Claro. Ese equilibrio muchas veces no está del todo balanceado o es más difícil coordinar. Entonces, vamos para un lado o para el otro. Tendría que decirte que va más para el lado de tratar de imponer topes de compra local que son artificiales, con tal de generar una buena imagen inicial dentro de la población. ¿Hay algo de sobreactuación por ahí en eso? De mostrarme muy defiendo mi provincia, más allá de que en la práctica sepa que es bastante difícil de llevar adelante, ¿no? Totalmente. Pero bueno, están en campaña todo el tiempo también, esto es cierto. Es un poco así. Sí. Bueno, y esta particularidad que tiene Argentina de la minería como un hecho federal, ¿no? Que el caso siempre decimos paradigmático es el caso de Chile, en donde es una cuestión nacional, no está dividido por la región, entonces no tenés esta pelea entre los gobernadores que acá en Argentina la vemos tan paralelo. ¿Pasa algo parecido tanto en minería como en oil and gas? El oil and gas está más Concentrado, más estandarizados, forman parte de una tradición. Están todos más acostumbrados a trabajar con eso, pero hay algo, sobre todo, bueno, el oil and gas hoy el 90% es Neuquén, claro. vamos a decir. Y la provincia tiene un poco ese juego también de apretar por el lado por ahí, ya no más desde el compre local, sino desde, bueno, lo que son las alícuotas impositivas para generar un retorno mayor en la provincia, ahora con todas las áreas no convencionales, que necesitan aprobaciones o cuando se hacen ventas de áreas, la provincia ha cambiado algunas cuestiones para capitalizar más renta en ese sentido, pero podría darse una lógica semejante, que es cuánto se lleva la provincia, que es válida, porque como decíamos acá, son la dueña de los recursos y está bien que eso se trate de que le llegue a la población, pero bueno, el cómo y en qué balance se hace es la gran duda que tenemos, porque puede frenar muchos proyectos o complicar inversiones. Hay una histórica entre provincia y nación también, ¿no? De cuánto se lleva cada provincia y cuánto se lleva la nación. Las provincias siempre se quejan de que la nación se lleva mucho. Y el impuesto, sí. Sí, ¿no? Impuestos nacionales se lleva más. Se lleva más porcentaje el mayor. provincial. Sí. Bien. Sí. No, Ya estaba pensando, Dale. no sé si ustedes tienen el dato, pero en el RIGI, los proyectos que adhieren al RIGI tienen también un porcentaje también pide el gobierno nacional en cuanto a lo que es empleo local, empleo nacional. Tenía entendido que era del 20%, no sé si está ese dato. Yo puedo Matías para que no soy periodista. La verdad que eso se puso al final en una negociación para sacar la ley. Eso no tiene, Ok. eso no tiene ninguna... A ver, Nación no puede legislar para las provincias, por lo tanto ese compre del 20% es nacional. Es nacional. Nación no puede legislar hacia adentro de una provincia, así que ese compre es nacional. Ahora, el 20% con los caminos y el movimiento de suelo, que es algo que intrínsecamente lo tenés que contratar en la Argentina porque tenés leyes laborales, Lo cubrís. solo con eso lo superás. Claro. Por lo tanto, es un porcentaje que es como legislar sobre la velocidad del viento. O sea, Claro. para hacer algo útil en proveedores nacionales tenemos que hablar de 50%. De ahí para arriba. Claro. Y te diría 70%, porque nosotros podemos suplir el 70% de una inversión. Habrá casos puntuales. Ahora, poner el 20%,
Digamos, está ahí escrito, pero no va a tener ningún impacto. Impacto que sí va a tener la inversión, pero no va a tener un impacto en las decisiones de compra. Vos de ese porcentaje separás todas las por cuestiones por ahí de maquinaria que ya se sabe que no se produce en el país, ¿está incluido o no está incluido? Hay un 15% habitualmente del capital inicial, 15, 12, algunas más, otras menos, que es importado porque no lo fabricamos. O sea, pero bueno, ahí está el dato. Podría ser 85%. Y 15. Digo, no 85, pero podría ser 70 si la importación suele ser el 15 o el 20. Pero nosotros trabajamos para ese 15 o 20, cada vez achicarlo más. O sea, se ha desarrollado muchísimo la industria de proveedores en Argentina. Hoy fabricamos cosas que hace 20 años eran impensadas y queremos seguir desarrollándolo. Pero también entendemos que hay que competir con el mundo, entendemos que hay cosas que no vamos a poder, que hay que importar. Pero digo, el 20% es un número que se supera ampliamente solamente con la inversión. Déjame agregarte algo que me parece interesante. Lo percibo mientras tengamos esta discusión. Cómo esto impacta también directamente a la hora de la discusión en el Congreso, por ejemplo, en glaciares. Porque hay algo que se reclama a provincias como Santa Fe y Córdoba, que tiene una cantidad interesante de diputados y su rol en esta discusión va a ser fundamental, donde tienen un discurso de decir, bueno, nosotros queremos ser proveedores de la minería, pero le dicen, bueno, si querés ser proveedor de la minería, poné los diputados. Y ellos que te dicen, bueno, pero en estas discusiones del compre local, a nosotros nos dejan afuera, porque cada compra local es de cada provincia y no hay una discusión nacional por anillo, de decir, bueno, estos bienes y servicios los puede suministrar desde el municipio o desde la provincia donde está el proyecto. Esto puede ser más a nivel nacional y lo puede dar Santa Fe y Córdoba. Entonces, esa falta de discusión en ese tema te impacta en discusiones públicas como de glaciares, donde todavía no sabemos cuál va a ser la posición de Santa Fe y Córdoba. Que aportan muchos diputados además, ¿no? Sí, a mí me dicen que es clave, Sauri sabe más que yo, pero dicen que la ley depende de esas dos provincias. Ok. O sea que podrían entrar en la negociación, es el lugar que se le da. Matías, vos dijiste una cosa que es muy importante, que en el imaginario de la gente muchas veces no está, que tiene que ver con el desarrollo productivo que tiene asociada la minería, que es hasta que la minería no se empiece a desarrollar, hay industrias que no se van a desarrollar. O sea, se van a desarrollar una vez que tengan la necesidad de, bueno, vas a poner a fabricarte alguna maquinaria que todavía no tengas a quién vendérsela. Ahora, cuando tengas a quién proveerle ese servicio, vas a poner la fábrica y vas a tratar de mandarle. Hay una mirada que no siempre se tiene en claro respecto de la capacidad de generación de empleo de la minería, respecto de las industrias que se van a crear que hoy no existen. O sea, a veces el número que se tira tiene que ver con cuántos empleados van a contratar las empresas mineras y no cuántos empleados se van a generar en posiciones que antes no existían. Y los casos paradigmáticos, sin lugar a dudas, son Canadá o Australia, que son países que han desarrollado mucha industria a partir de eso. Ahora, ¿en Chile ha pasado algo parecido? ¿Se han desarrollado muchas industrias en Chile o Chile es un país que tiende a importar más cosas para proveer a la industria? Chile es un país distinto al nuestro, no ha tenido por ahí la tradición industrial que ha tenido la Argentina, que produce, no sé, tiene fábricas de autos de las primeras de América, de aluminio, de acero. No me voy a meter en esa charla, es un país que viene de un camino distinto. Por lo tanto, si bien se han instalado industrias para la minería, de hecho, competimos contra ellos, con el sector minero, y son muy buenos competidores. Okay. Incluso por el arancel cero que tenemos ambos países, compitiendo empresa a empresa, digamos, son muy buenos competidores. Chile ha aprovechado la minería en todo su esplendor, por decirlo así. Industria y servicio. La sigue aprovechando. La sigue aprovechando. Chile tiene cerca de 1 millón de empleos asociados a la industria minera, que no significa que estén adentro de una mina. Claro, pero de lo que genera la industria minera, cerca de 1 millón de empleos. Y nosotros tenemos en todo lo que genera el comercio argentino, que es el Sindicato de Comercio, 1.200.000 empleos, no recuerdo el número exacto. Fíjate el orden de magnitud que tiene Chile en minería, que prácticamente iguala al principal sindicato argentino de empleos registrados, ¿no? Por supuesto. Exacto. Así que Chile lo ha aprovechado muy bien. Y nosotros vamos por ese lado. Acá el RI, la verdad que a mí puede no gustarme en varias cosas. La verdad que me parece una ley que no debería existir si Argentina fuese un país que hubiese respetado
sus leyes en términos de inversión, pero nosotros, para generar empleo, necesitamos la cancha para jugar el partido. Y la cancha para jugar el partido viene con la inversión. Entonces, necesitamos las inversiones y después jugaremos un partido. Contra Occidente, contra Europa, contra Estados Unidos. Muy difícil jugar un partido en esto contra China, hay que ser sincero. Y competiremos. Pero si no hay partido, no hay empleo, ni hay competencia. Ignacio, vos por tu experiencia y por también la mirada que tenés más macro de toda la situación, ¿entendés que la ley de glaciares es el punto de inflexión que se necesita para destrabar las inversiones que están viniendo? Mira, en los últimos años a mí me llama mucho la atención que todas las empresas, incluso aquellas que tienen proyectos que no están comprometidas por la ley de glaciares, te hacen hincapié en ese tema. Yo creo que a veces se ponen algunas excusas como para explicar por qué se han prorrogado o se han prolongado algunas decisiones de inversión, porque si vos repasás, los proyectos no todos están afectados por un glaciar o la cercanía de un glaciar y todos se han demorado décadas en poder avanzar. Entonces, veremos cuando pase esta instancia, que esperemos que se apruebe, cuál es la próxima zanahoria que le ponen a la Argentina, ¿no? En principio, hay proyectos que están Las comprometidos. elecciones del 27. Entonces es un loop permanente en el que estamos inmersos, que lo hemos creado nosotros mismos también, ¿no? Porque los vecinos, como vos bien me comentabas, lo han desarrollado y lo han logrado plajar de otra manera. Entonces, a medias, te diría que es a medias la excusa, me parece. Ahora, yo tengo una duda porque pareciera ser que, como dijo Sabrina, después viene la elección del 27 y pareciera ser que siempre hay una zanahoria, pero a la vez la criticidad de la demanda de cobre a nivel mundial es ya, digamos, o sea, no se pueden seguir prolongando muchas de estas cosas. Fernando, ¿vos cómo la ves? Sí, sobre todo para los tiempos de la minería, que son largos. Porque vos me decís, cualquier otra industria, pensar en 2050, sí, bueno, falta. Pero en minería, para pensar en 2050, tenés que actuar ahora. Sí. Entonces, 2050 es a la vuelta de la esquina. Y hay que ver si estas proyecciones que hay con la inteligencia artificial se concretan en ese orden de magnitud, pero todos los números te muestran que va a haber un déficit de cobre muy alto, que va a ser necesario producir, si no me equivoco, es un 70% más del cobre que tenemos hoy, de acá a estos años. Entonces el desafío es gigante. Y tenés países como Chile, que es el principal productor, donde no ves mucho más para sacar, donde es el país más explorado del mundo, donde por ahí se puede hacer alguna ampliación de un proyecto, pero no demasiado. Entonces hay pocos países que podrían aportar eso. Uno es Argentina. Y coincidís con esa mirada de que el cobre que está de un lado de la cordillera también está del otro. Sí, todos hablan todos los geólogos hablan de eso. Que hay, pero bueno, eso es un camino también muy largo porque la exploración, eso otro día me decía una frase que me gustó, es el negocio de la exploración es fracasar mucho, pero fracasar rápido. Porque ya sabes que la tasa de éxito es muy baja y como lleva tiempo, es tratar de que ese fracaso, decir, bueno, acá no hay nada o no sirve esto que encontré, sea lo más expeditivo posible hasta encontrar algo que valga la pena. Bueno, en Argentina eso va a llevar muchísimo tiempo. Hoy lo que tenemos son 6, 7, 8 proyectos que se conocen de la mayoría hace muchos años, que tienen todo listo para iniciar su construcción. Entonces, creo que estamos focalizados en ese tema y mientras tanto, bueno, obviamente que va a ser sano que se invierta más en exploración para que de acá no sé, por ahí 10 años, 20 años tengamos una segunda ola de proyectos. ¿Cuántos más pensás que podría llegar a haber? ¿Comparado con Chile o comparado con...? No estoy con condiciones, no tienes esa edad, no tengo idea. Pero, qué sé yo te digo lo que me dicen geólogos, la mayoría son optimistas, depende del grado. Algunos que te dicen, sí, se puede tener lo mismo que en Chile, te dicen, no, bueno, es un poco ambicioso ser Chile, pero estar más o menos a largo plazo, cerca de lo que es Perú, podría llegar a ser una medida. Un buen objetivo. Matías, No, ahí te quería agregar algo. También el RI, que es una ley de beneficios fiscales para inversión, tiene un tiempo, es agotado.
O sea, Claro, también. no, Tiene un plazo. Sí. la sociedad argentina decidió discutir, darle un plazo a las inversiones. Esto se discutía en el Congreso y dura 2 años con la implementación de uno. O sea que Ya, eso se decidió ahora. Hay que ver la sociedad argentina dentro de 10 años para una segunda doble inversión si decide fomentar las inversiones con beneficio fiscal. Hoy la oportunidad está y tiene fecha de vencimiento. Más adelante será otro Congreso y habrá que volver a poner las cosas sobre tablas. O sea que por ahí las elecciones del 27 quedan muy lejos todavía. Es una posibilidad. Pero vos lo dijiste muy convencida, Sabrina. ¿Tienes algún dato? No, bueno, sí, o sea, a ver, como le llaman ahora el riesgo político, Sí. está. O sea, después de las elecciones de medio término fue un gran respaldo para el gobierno nacional y eso generó también que esta expectativa buena o sobre lo que es las inversiones se sostenga, incluso se agrande, ¿no? Porque hay muy nuevos proyectos. Pero bueno, En ese punto la Argentina tiene a favor el ejemplo de lo que ha sido el petróleo, que ha pasado durante 4 gestiones distintas, Totalmente. no digo como política de Estado, pero sí como un consenso general de que es un recurso inestimable que hay que aprovechar. Y mal que mal, con algunas cuestiones, mencionás parril criollo, mencionás un montón de cosas que podemos discutir, hubo una transición ordenada en todo a lo largo de todos esos gobiernos, con gobiernos totalmente distintos. y hay políticas y también, bueno, no hay que dejar de lado la política de Estado que toman las provincias, las decisiones provinciales de desarrollar. Tenemos proyectos como Vicuña o Pachón, que son enormes. ¿Cuánto hace que se vienen explorando? Pachón tiene más de 60 años, o sea, son proyectos, por eso decíamos también, los tiempos de la minería son diferentes. Esto se viene haciendo hace mucho. Llega hoy a un momento en que hay que dar un paso más. Se están tratando de generar las condiciones para que eso se dé. Y la minería quiere aprovechar ese momento. Lo que pasa es que a veces se encuentra con discusiones en las que no tiene que entrar, de blanco-negro, por ejemplo, de River Boca, que tiene la El problema política. que tenemos los argentinos. Que tiene la política, Sí. y bueno, ahí nos perdemos. Ahí nos Bueno, perdemos. les cuento que estamos empezando a cerrar el programa, no los quiero echar ni mucho menos, pero el tiempo es tirano. Y básicamente mi pregunta es, y arranco con vos, Fer, ¿qué avisoras que va a pasar en los próximos meses con la minería, con la ley de glaciares, con el RIGI, y con los proveedores, por ejemplo? Y acá tenemos una representante. Se pregunta, vamos a tratar de ser optimistas. Yo creo que la oportunidad es muy grande, que Argentina, espero que esta vez la sepa aprovechar. Me parece que estos proyectos de los que estamos hablando, al menos la gran mayoría se van a concretar, se van a empezar a construir, la mayoría probablemente el año que viene. Y en cuanto a lo de proveedores, me parece que nada, va a seguir siendo una discusión compleja que va a generar rispideces, pero que se va a tener que ir surfeando, se va a tener que ir transitando y que no va a tener para mí una resolución clara de, bueno, se va a hacer de esta manera. Va a ser medio los ponchazos. Como hacemos todo acá. Matías. No, bueno, respecto de la ley de glaciares, creo que más allá de que la ley o el texto de modificación es perfectible y que muy probablemente se judicialice porque la intención de toda la oposición extremista es judicializarla, hay que decir claramente que acá, detrás de esas audiencias públicas, hay abogados que después de eso hacen sus honorarios, digamos. No hay que irle con vueltas a las... La industria del juicio vuelve para el sector La minero. industria del juicio ambiental, pero no es un tema solo de Argentina, pasa en todo el mundo. Pero acá tenemos que esto está fomentado por un grupo que va a hacer juicios al Estado para cobrar sus honorarios. Dicho esto, yo creo que por lo menos se puso el tema en discusión. Pasaron 3, 4 gobiernos, nadie se animaba a tocar el tema. E incluso el peronismo. El peronismo que quiere volver a gobernar, no el extremismo, el peronismo que quiere volver a gobernar, internamente sus cuadros técnicos dicen necesitamos tocar este tema porque es un tema que limita inversiones. Por lo tanto, yo creo que en esta o en algún momento en el que la política se ponga de acuerdo, se va a tener que modificar. Y respecto a lo que no quiero agregar mucho, soy optimista. Creo que la Argentina va a poder captar inversiones. Ojalá sean todas las que estamos viendo, las que necesitan la reforma de la ley de glaciares, las que no la necesitan, como se mencionaba acá,
pero en eso soy optimista. Y cuando hay industria, hay empleo, hay proveedores, así que seamos optimistas. Bien, Ignacio. Yo creo que se dice muchas veces, ¿no?, que cuando arranca el primer proyecto va a venir una serie de proyectos detrás porque va a abrir el camino. Tengo esa expectativa. Creo que en el próximo año, los próximos 2 años, vamos a empezar a asistir a la declaración de final de inversión de varios proyectos interesantes. Como dice Fer, el año que viene quizás tengamos en construcción el primero de esos grandes proyectos. Y en cuanto al tema de proveedores, me parece que eso va a decantar solo, porque cuando empiece a moverse uno de estos gigantes que demanda empleo y demanda una serie de insumos, la provincia se va a dar cuenta que no da abasto. Después se abrirá un poco la región, pero después se va a tener que abrir al resto del país, como mencionamos, con provincias que tienen un gran músculo industrial para poder aportarle mucho al sector. Creo que va a ser una progresión que se va a dar naturalmente, o se debería dar naturalmente, por lo menos eso es lo que uno desea y espera. Sabrina, tu cierre. Sí, también, siempre optimista. Yo vengo esperando este momento. No, vengo siguiendo el sector hace tiempo y entiendo los tiempos, que son largos. Entiendo que se va a dar, veo que hay un avance importante, tanto en lo que es comunicación también, de parte del sector minero, además de desarrollo y también de proveedores, ni hablar. O sea, hay un montón de gente hoy trabajando o queriendo trabajar en minería, y eso es importante y eventualmente se va a dar. O sea, hoy está esa oportunidad, estamos al pie del inicio de alguna construcción importante, de una mina importante. Eventualmente se va a dar. Yo creo y no sé, estoy casi segura de que sí, o sea, pero bueno, también sé que los tiempos de la política son otros, los intereses de la política son otros, y bueno, también eso a veces un poco puede generar cierta opacidad en las decisiones, pero bueno, vamos Seamos optimistas. Seamos optimistas, después Seamos bueno. optimistas y esperemos que esto avance y que se genere el trabajo, empleo y las cuestiones productivas que el país realmente necesita. Sí. Bueno, a todos les quiero agradecer muchísimo, no solamente el tiempo, que sé que es muy importante, los conocimientos, la experiencia, que realmente creo que es muy valioso, así que estoy muy agradecido, estoy muy mal de la garganta también, pero espero que no se haya notado. Y bueno, a todos, gracias y les pido por favor que compartan esto con su gente conocida, porque me parece que es muy bueno que la gente hable de minería en todos lados. Así que estimulamos a que eso pase. Bueno, y muchas gracias también por tu tiempo, por haber estado presenciando esto y ayudarnos también a compartir y a difundir a todos los argentinos la importancia que tiene la minería para el trabajo, para el empleo y para el desarrollo de nuestro país. Este es MEF, el streaming de Minería Futuro.